Sofía entró en la empresa con una sensación de rutina confortable. Era una mañana normal, hasta la llegada de Alex, el nuevo jefe, que parecía tener una energía tan intensa que llenaba el ambiente entero. Él tenía un aire de confianza, siempre hablando de planes grandes, reformas y cambios. Sofía sabía que era algo esperado, ya que la empresa siempre pasaba por reestructuraciones. Pero algo en Alex parecía ser diferente. Ella se sentó en su mesa, observándolo, intentando entender lo que él quería, pero sin saber el impacto que su llegada tendría en su carrera. En los primeros días, Alex parecía enfocado en integrarse, conversando con todos y buscando maneras de mejorar las operaciones. Se acercaba al equipo con el discurso de innovación, diciendo que necesitaba desafiar el status quo para llevar a la empresa al próximo nivel. Sofía, una funcionaria experimentada, estaba escéptica, pero respetaba los cambios que él proponía. En el fondo, ella no tenía idea de que por detrás de esa fachada de cambio, él estaba planeando algo mucho más personal, algo que no involucraba apenas mejorías. Con el tiempo, Sofía comenzó a percibir que Alex estaba enfocado en agradar a los superiores. Él se acercaba al CEO con frecuencia, siempre buscando maneras de ser visto como la salvación de la empresa. El primer cambio que Alex propuso fue el de aumentar la eficiencia cortando costes, pero Sofía luego percibió que esos cortes estaban afectando directamente a su equipo. Cortes en los beneficios y salarios comenzaron a ser hechos, pero sin una explicación clara. La primera vez que su salario fue reducido fue algo que Sofía no pudo entender. No había explicación real, solo una vaga justificativa sobre reajustes corporativos. Alex, con su postura siempre tranquila y confiante, mantuvo una conversación amigable con Sofía cuando ella cuestionó los cortes. Eso hace parte de un proceso de reestructuración para una empresa más enjuta. Necesitamos ser competitivos en el mercado, él dijo sonriendo. Sofía no quedó convencida. La reducción salarial parecía más una manera de agradar al CEO y ella sabía que él estaba intentando impresionarlo. No obstante, ella no tenía pruebas para apoyar sus sospechas, apenas una sensación creciente de que algo estaba errado. A medida que la empresa pasaba por esos cambios, Sofía se sentía cada vez más impotente. La amistad entre ella y sus colegas de trabajo parecía desmoronarse. A medida que todos eran forzados a aceptar las nuevas condiciones sin cuestionar, ella comenzó a quedarse aislada, sin entender totalmente las razones por detrás de las decisiones de Alex. Al mismo tiempo, Alex se acercaba más del CEO, siempre presentando nuevas ideas para mejorar la empresa, mientras Sofía sentía que su trabajo estaba siendo desvalorizado. Durante una reunión con el equipo, Alex anunció una nueva política de corte de costes, diciendo que la empresa necesitaba adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Él detalló las áreas donde los cortes serían hechos, pero Sofía notó que el foco estaba siempre en reducir la parte operacional, sin cuestionar los gastos más altos de la gestión. Ella percibió entonces que los cortes alcanzaban principalmente a los funcionarios de niveles más bajos, mientras los altos ejecutivos, como Alex, parecían ilesos. La disparidad no pasó desapercibida, pero nadie más parecía cuestionar lo que estaba aconteciendo. Sofía, con su experiencia de años en la empresa, no conseguía tragar los cambios. Ella sabía que las cosas estaban siendo hechas para agradar al CEO y no para el bien de la empresa. Pero cuando los cortes comenzaron a afectar directamente a su equipo, ella se sintió más sola que nunca. Con un peso creciente sobre sus hombros, ella comenzó a procurar formas de investigar lo que realmente estaba aconteciendo. No obstante, sus tentativas de buscar respuestas fueron frustradas. Alex parecía tener siempre una justificativa pronta, con una sonrisa fácil y una palabra dulce para calmar a los descontentos. La relación de Sofía con sus colegas también comenzó a desgastarse. Muchos estaban desconfortables con los cortes.
y los cambios, pero nadie se atrevía a cuestionar directamente. La cultura de la empresa comenzó a cambiar y Sofía se sentía cada vez más desplazada. Ella ya no sentía la misma energía positiva del inicio. Lo que parecía ser un equipo coheso estaba se tornando una máquina impersonal, y los funcionarios estaban comenzando a cuestionarse sobre lo que había acontecido con los ideales que la empresa un día tuvo. En una noche, Sofía revisó algunos informes financieros y percibió algo perturbador. El presupuesto de la empresa estaba siendo ajustado de manera que favorecía directamente algunos de los cambios que Alex estaba proponiendo, pero en detrimento de la operación real de la empresa. Él estaba cortando costes donde no era necesario y distribuyendo bonos significativos para él y otros ejecutivos. Sofía comenzó a ver el patrón. Alex estaba intentando posicionarse como el nuevo héroe de la empresa a los ojos del CEO, mientras manipulaba los datos financieros y sacrificaba a los funcionarios para mantener una fachada de éxito. Durante el almuerzo con un colega, Sofía no pudo más contenerse. Ella habló sobre lo que estaba observando y expresó sus preocupaciones sobre la dirección que la empresa estaba tomando. Alex está moviendo con el equilibrio de la empresa y nadie parece percibir. Él está jugando un juego peligroso y nosotros estamos siendo usados como peones, dijo Sofía, con una frustración creciente. Su colega, sin embargo, estaba hesitante y desconfortable con la conversación. Él sabía que hablar contra Alex podría tener consecuencias, entonces prefirió cambiar de asunto. Cuando la empresa anunció un nuevo proyecto con el mayor cliente, Sofía sintió una sensación de pavor. Ella sabía que el cliente estaba extremadamente satisfecho con el servicio que su equipo había provisto hasta ahora, pero temía que con los cortes la calidad fuera comprometida. Ella tuvo una conversación con el líder del equipo del cliente, y él expresó su preocupación con el cambio en la atención. El mayor cliente de la empresa, con quien Sofía tenía una buena relación, comenzó a percibir que algo estaba errado y eso podría perjudicar el contrato valioso. Sofía no sabía qué hacer. La situación se estaba tornando insustentable. Ella sabía que si el mayor cliente descubriera lo que estaba aconteciendo en los bastidores, todo podría desmoronarse. Pero ella se sentía impotente, sin tener una manera de exponer las fallas de Alex sin ponerse en riesgo. Las elecciones de Alex, aunque aparentemente para el bien de la empresa, estaban destrozando lo que ellos habían construido juntos. Alex, por su parte, parecía completamente despreocupado con la situación. Él continuaba enfocado en impresionar al CEO y hacía cuestión de mostrar cómo estaba saliendo bien. Su objetivo parecía claro: agradar al CEO a cualquier coste, mismo que eso significase comprometer la calidad del servicio de la empresa y la moral de los funcionarios. Sofía, no obstante, sabía que ella necesitaba actuar rápido. El mayor cliente de la empresa ya comenzaba a percibir la calidad del servicio, y eso sería catastrófico para todos. Con las semanas pasando, Sofía sabía que la situación estaba se tornando insustentable. Los cambios que Alex estaba promoviendo, aunque agradaran al CEO, estaban a punto de destruir la reputación de la empresa. Y si el mayor cliente descubriera que el servicio estaba siendo comprometido en nombre de lucros rápidos y maniobras internas de poder, la empresa perdería no solo su contrato, pero también su credibilidad. La tensión comenzó a crecer cuando el equipo fue convocado para una reunión urgente con el CEO, donde Alex se preparaba para anunciar un nuevo plan de crecimiento. Sofía sentía el peso de la verdad en sus manos, sabiendo que todo lo que ella había visto y descubierto necesitaba ser expuesto. Ella solo no sabía cómo. Ella sabía que el próximo paso no sería fácil, pero estaba determinada a proteger lo que aún restaba de la integridad de la empresa. En los días que siguieron, Sofía comenzó a percibir que los cambios que Alex estaba implementando no eran apenas cuestiones de renovación.
Él estaba moviendo en aspectos fundamentales de la empresa y del equipo, y ella se sentía cada vez más desconfortable con lo que estaba aconteciendo. Sus colegas de trabajo comenzaron a alejarse, y muchos comenzaron a cuestionar el impacto de las nuevas políticas. No obstante, nadie tenía coraje de confrontar a Alex directamente, y Sofía sabía que él estaba yendo en una dirección peligrosa. Ella decidió, entonces, comenzar a observar más de cerca las decisiones de él, intentando entender lo que realmente estaba aconteciendo por detrás de sus sonrisas y promesas de innovación. Cuando los cortes comenzaron, Sofía no se sorprendió, pero la forma como Alex los implementó la dejó cada vez más desconfortable. Él había prometido que los cortes serían necesarios para tornar la empresa más competitiva en el mercado, pero las áreas afectadas no hacían sentido alguno. Mientras los gastos con la operación eran reducidos, el equipo de Alex parecía inmune a cualquier tipo de corte. Sofía notó que su propia reducción salarial fue apenas la punta del iceberg. Ella no estaba sola, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre eso. Alex estaba, en verdad, intentando agradar al CEO a cualquier coste, usando las finanzas de la empresa para crear una fachada de eficiencia que no correspondía a la realidad. Los días siguientes se tornaron un campo de observación para Sofía. Ella pasaba horas revisando informes e intentando descubrir lo que estaba aconteciendo por detrás de las cortinas. Los números no coincidían, las explicaciones de Alex parecían siempre vacías y llenas de disculpas. Cuando Sofía intentó cuestionarlo sobre los cortes en una reunión, él minimizó la situación, diciendo que era necesario ser pragmático y que al final todos verían los beneficios. Pero, a lo largo del tiempo, ella percibió que esos beneficios eran más sobre cómo él podría destacarse delante del CEO de lo que sobre el bienestar de la empresa. En una conversación con un colega de trabajo, Sofía comenzó a expresar su creciente preocupación. Eso no va a acabar bien, ¿sabes? Los cortes son profundos de más y no veo mejoría ninguna en los resultados. Él está más preocupado en mostrar números bonitos para el CEO de lo que realmente mejorar las operaciones, dijo ella, intentando encontrar un aliado. Su colega, aunque visiblemente desconfortable, concordó, pero dejó claro que nadie estaba dispuesto a enfrentar a Alex directamente. Él es el nuevo queridito del CEO, nadie va a querer mover con él, él respondió, con una expresión resignada. Eso solo aumentó la sensación de impotencia de Sofía. Con el tiempo, la presión sobre ella creció. Ella notaba cómo las cosas estaban se tornando cada vez más difíciles para todos en el equipo. La moral estaba baja y las personas estaban comenzando a quedarse desmotivadas con la falta de claridad y la constante cambio de planes. La empresa, que antes parecía un lugar confiable, ahora estaba se tornando un ambiente tóxico, donde todos estaban más preocupados con su propia sobrevivencia de lo que con el trabajo en equipo. Y todo eso parecía ser orquestado por Alex, que continuaba a actuar como si todo estuviese bajo control, cuando, en la realidad, él estaba jugando un juego peligroso de poder. Fue cuando Sofía recibió una llamada inesperada de uno de los mayores clientes de la empresa. El cliente estaba claramente preocupado con las fallas recientes en la atención y en la entrega de los servicios. Sofía, algo está errado. El servicio cayó drásticamente y estamos comenzando a ver un patrón de fallas que nunca acontecieron antes. No puedo más ignorar eso. Necesito saber si puedo contar con su empresa o debo procurar otro proveedor. Esas palabras fueron como un choque para Sofía. Ella sabía que aquel cliente representaba una parte significativa de la receta de la empresa, y si él decidiese cancelar el contrato, las consecuencias serían devastadoras. Sofía quedó arrasada con la llamada. Ella intentó, en éxito, calmar al cliente y garantizar que todo sería resuelto, pero ella sabía que las fallas que el cliente mencionaba eran reflejo directo de los cambios hechos por Alex.
El corte en los recursos, la falta de personal cualificado y las decisiones financieras dudosas estaban poniendo en riesgo el relacionamiento de la empresa con su mayor cliente. Sofía sintió que la situación estaba fuera de control y más que nunca necesitaba encontrar una manera de lidiar con eso antes que fuese tarde de más. Ella comenzó a investigar más a fondo, analizando los informes financieros y comparando los cambios en el servicio con los cortes que Alex había implementado. Luego quedó claro que él estaba cortando donde no debería, economizando en las áreas de atención al cliente y calidad del servicio, mientras los gastos internos de su equipo permanecían intactos. Todo estaba siendo hecho para agradar al CEO y para garantizar que Alex fuese visto como un líder capaz, cuando en verdad él estaba destruyendo los pilares de la empresa. Sofía sabía que no podía más quedarse callada. Ella tenía pruebas ahora de que Alex estaba poniendo la empresa en riesgo y, al mismo tiempo, manipulando los números para parecer más competente de lo que realmente era. Pero ella también sabía que confrontarlo directamente sería arriesgado. Él tenía el apoyo del CEO, y Sofía era apenas una funcionaria antigua, ahora vulnerable con la reducción de su salario y el peso de toda la situación en las costas. Mismo así, ella decidió que necesitaba actuar. Ella no podría dejar que el cliente supiese de las fallas sin intentar por lo menos hacer algo. En una tentativa de alertar a los otros miembros de la directiva, Sofía comenzó a reunir documentos y preparar un informe detallado, basado en las fallas de los últimos meses y en la manipulación de los números. Ella sabía que la única manera de impedir que la empresa perdiese el cliente y se hundiese aún más sería exponer la verdad. Pero el problema era cómo hacer eso sin ponerse en riesgo. Alex tenía el poder, y Sofía temía que sus evidencias fuesen ignoradas, o peor, que ella fuese acusada de ser excesivamente dramática. Durante una reunión interna, Sofía intentó traer la cuestión a la tona, pero Alex rápidamente desvió el foco e hizo parecer que ella estaba siendo negativa de más. Sofía, necesitamos enfocar en el crecimiento, no en las dificultades. Lo que estamos haciendo es mejorar lo que necesita ser mejorado, y vamos a tener resultados luego, dijo Alex con una sonrisa confiante, como si estuviese haciendo un favor a la empresa. Pero para Sofía, eso no era más una cuestión de mejorar, era una cuestión de sobrevivencia. Sofía sentía que estaba en un juego peligroso, donde necesitaba ser más estratégica que nunca. Sabía que Alex se estaba alejando cada vez más de la realidad de la empresa y que, si el mayor cliente decidía marcharse, toda la fachada que él había construido se derrumbaría. Ella ya había hablado con el cliente, pero ahora necesitaba actuar para proteger la empresa. Y su única opción era exponer a Alex, o al menos hacer algo para impedir que la situación se agravara aún más. Y para ello, Sofía necesitaría más pruebas, más evidencias claras de que Alex estaba manipulando los resultados para beneficio propio, sin pensar en las consecuencias para la empresa y para los empleados. Ella sabía que era una carrera contra el tiempo. Cuanto más esperase, mayor sería la probabilidad de que la empresa perdiera al cliente y de que Alex saliera impune. Mientras tanto, el ambiente en la empresa se volvió aún más tenso. Los cambios de Alex estaban dejando a todos incómodos. Las fallas en los servicios se hicieron cada vez más evidentes y el mayor cliente de la empresa ya estaba listo para tomar una decisión que podría destruir lo que quedaba de la reputación de la empresa. Sofía sabía que la situación no podría durar mucho más tiempo. Ella necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sofía estaba sentada en su mesa, observando las evidencias que había reunido, aún con el peso de la situación acumulándose. El mayor cliente de la empresa ya estaba a punto de tomar una decisión, y ella sabía que si él descubriera la verdadera razón para las fallas en los servicios, el contrato sería cancelado, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa.
El reloj parecía acelerar mientras ella revisaba los informes y preparaba el enfrentamiento. Era hora de actuar. Ella no podía dejar que la empresa fuera destruida por un juego de poder. Ella sabía lo que necesitaba hacer, pero se sentía dividida entre exponer a Alex y protegerse. En el fondo, la decisión estaba clara. Sofía se levantó y fue hasta la sala de Alex, decidida a poner un fin a esto de una vez por todas. Ella sabía que, si fuera a confrontarlo, él usaría la postura de siempre, intentando mostrarse como el salvador de la empresa. Pero ella estaba armada con pruebas irrefutables. Cuando entró en la oficina de Alex, él la recibió con su sonrisa usual. Pero esta vez, Sofía no se dejó engañar. «Alex, necesitamos hablar sobre lo que está sucediendo. Sabes muy bien que la calidad del servicio ha caído y los cortes que has hecho con el intento de impresionar al CEO están poniendo a la empresa en riesgo», dijo ella, su voz firme pero controlada. Alex, aparentemente despreocupado, miró a Sofía con una sonrisa forzada. «Sofía, no estás entendiendo. Lo que estamos haciendo es necesario para el crecimiento de la empresa. No podemos continuar arrastrándonos con las viejas prácticas», respondió él, intentando minimizar el impacto de sus acciones. Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar sus excusas vacías. «Yo he visto los números, Alex. Yo he visto los informes. Lo que has hecho ha sido cortar costes esenciales para el funcionamiento de la empresa y ahora nuestro mayor cliente está a punto de cancelar el contrato», ella continuó, su voz ganando fuerza. Él intentó interrumpirla, pero Sofía no lo dejó. «Crees que estás ganando puntos con el CEO, pero en realidad estás poniéndonos a todos en riesgo. Yo tengo las pruebas y tú lo sabes. Estás intentando manipular los números para parecer que estás haciendo lo que es mejor, cuando en realidad estás destruyendo lo que fue construido». La rabia de Sofía transbordó mientras ella mostraba las evidencias que había reunido. Alex, ahora más tenso, parecía percibir que las cosas estaban saliendo de su control, pero él intentó mantenerse firme, como si tuviera todo bajo control. «Estás exagerando, Sofía. No es como tú estás pensando». «Yo estoy intentando modernizar la empresa, preparándome para los desafíos del futuro», dijo él, la voz intentando sonar confiada. Sin embargo, Sofía sabía que lo que él estaba diciendo no pasaba de ser un disfraz para sus acciones egoístas. Ella estaba allí para mostrar que él no podría continuar manipulando las situaciones para agradar al CEO, sin importarle las consecuencias para los otros. Cuando el enfrentamiento entre los dos se volvió insostenible, Sofía supo que era hora de ir más lejos. Ella no podría permitir que Alex escapara impune. Ella pidió una reunión con el CEO y presentó todas las pruebas que recolectó. Al mismo tiempo, compartió con el CEO las preocupaciones del cliente, explicando claramente que el mayor contrato estaba siendo amenazado. El CEO, que hasta entonces no había dado la debida atención a las fallas, ahora comenzaba a percibir la gravedad de la situación. Al oír la verdad, él quedó en silencio, procesando la revelación. Con eso, Sofía también expuso la manipulación de Alex, revelando cómo él estaba cortando recursos y saboteando el buen funcionamiento de la empresa solo para ganar puntos con el CEO. El CEO, visiblemente chocado, no demoró en tomar una decisión. Él llamó a Alex para la reunión inmediatamente y la confrontación entre los dos no fue nada fácil. Alex intentó defender sus acciones, pero las evidencias contra él eran innegables. Sofía no se intimidó y el CEO finalmente reconoció que Alex no solo había fallado en su liderazgo, sino que también perjudicado a la empresa de forma irreparable. Mientras el CEO tomaba las medidas necesarias, la situación de Alex rápidamente se deterioró. El CEO lo apartó de su posición e inició el proceso de una reestructuración interna para corregir los daños causados por la manipulación de Alex.
Para Sofía, ver a Alex perder el control sobre la situación fue una sensación de alivio, no solo porque él había causado serios problemas a la empresa, sino porque ella había finalmente tenido coraje de confrontarlo y exponer las fallas de él. Las consecuencias eran claras. Alex perdería la posición, pero Sofía ganaría el respeto de sus colegas y superiores. No obstante, al final de todo, el impacto de sus acciones aún era incierto. El mayor cliente de la empresa, ahora informado de los cambios internos y de las medidas correctivas que estaban siendo tomadas, se sintió aliviado, pero la renovación del contrato estaba pendiente. Sofía sabía que, aunque hubiera hecho todo lo que era posible para exponer la verdad, el trabajo no estaba totalmente concluido. Ella necesitaba garantizar que la empresa fuera restablecida como antes. La lucha no había acabado, pero al menos ella tenía la verdad a su lado. Mientras el CEO comenzaba a dar los primeros pasos para reconstruir la empresa, Sofía percibió que, al final, ella se sentía más confiada y en el control de lo que jamás se sintió antes. Ella sabía que, con el tiempo, la empresa se recuperaría y que ella misma ahora sería vista como un liderazgo necesario para los próximos desafíos. La sombra de Alex y de sus juegos corporativos finalmente se había disipado y ahora ella tenía la oportunidad de reconstruir su propia reputación junto con la de la empresa. Los días siguientes al alejamiento de Alex fueron un torbellino de cambios en la empresa. El CEO convocó una reunión urgente con todos los líderes para explicar la situación y las medidas que estaban siendo tomadas para corregir los errores cometidos por Alex. Sofía, a pesar del alivio por ver la injusticia siendo expuesta, sabía que el trabajo no estaba acabado. La recuperación de la empresa sería larga y ella aún necesitaba lidiar con las consecuencias de una estructura interna fragilizada. Sofía se reunió con el equipo para discutir el futuro. El mayor cliente, que había amenazado con cancelar el contrato, había sido tranquilizado por el cambio y por las acciones correctivas que estaban siendo implementadas. Pero Sofía sabía que las palabras no eran suficientes. Era preciso probar que la empresa estaba de vuelta a su camino, que la confianza estaba siendo restaurada. El CEO dejó claro que confiaba en Sofía para liderar esa recuperación. Ella sería una de las responsables por reconquistar la confianza del cliente y restablecer los estándares de calidad que habían sido comprometidos. Mientras tanto, la remoción de Alex fue seguida por una investigación interna más aprofundada. Se descubrió que él había manipulado no solo los números financieros, sino también las relaciones internas de la empresa para beneficiarse personalmente. Sus movimientos calculados para agradar al CEO a cualquier coste habían puesto en riesgo el futuro de todos. La noticia de la caída de Alex se esparció rápidamente y muchos de los colegas que antes habían hesitado en confrontarlo comenzaron a demostrar respeto por Sofía, reconociendo su coraje al exponer la verdad. El mayor desafío ahora era reconstruir la confianza con el equipo. Los cambios abruptos causaron desconfianza y muchas personas estaban aún procesando el impacto de las acciones de Alex. Sofía sabía que la recuperación no sería rápida. Necesitaba concentrarse en crear un ambiente colaborativo, donde la transparencia y la ética fueran la base de las decisiones. El CEO, ahora consciente de las fallas graves, prometió garantizar que algo así nunca más sucediera. Sofía se reunió con el equipo del cliente más importante, que ahora estaba más dispuesto a oír. Durante la reunión, ella presentó un plan detallado de recuperación y los pasos que la empresa estaba tomando para garantizar la calidad y la excelencia en el atendimiento. El cliente, satisfecho con las acciones correctivas, decidió renovar el contrato, pero dejó claro que su paciencia tenía límites. Sofía sintió un alivio enorme, pero sabía que aún había mucho a ser hecho para reconstruir la imagen de la empresa. A pesar de todas las dificultades, Sofía percibió que ella había se transformado a lo largo de todo aquello.
La presión, las manipulaciones y los desafíos la tornaron más fuerte. Ella había se tornado una líder, no solo por ser promovida, sino por conquistar el respeto de sus colegas y superiores. El confrontamiento con Alex la había forzado a encontrar su verdadera voz en el ambiente corporativo, y eso hizo con que ella fuera reconocida por su integridad y coraje. El CEO, agradeciendo a Sofía por su papel crucial en la recuperación de la empresa, le ofreció una posición de liderazgo senior, con mayor autonomía para tomar decisiones y moldear el futuro de la organización. Ella aceptó con humildad, sabiendo que eso no era apenas una victoria para ella, sino para todos que creían en la verdadera esencia de la empresa. Ella sabía que aún había mucho trabajo por delante, pero sentía que ahora la empresa estaba en buenas manos, con un liderazgo verdadero, basado en la ética y en el trabajo en equipo. En los días siguientes, los cambios comenzaron a se reflejar en toda la empresa. El ambiente, antes tenso y desconfiado, comenzó a se disipar. La confianza fue lentamente reconstruida, y con el tiempo, Sofía consiguió restablecer la moral del equipo. Ella percibió que el suceso no venía de agradar a los superiores a cualquier coste, sino de trabajar con integridad, empatía y transparencia. Al mirar para el futuro, sabía que ella había conquistado más de que una posición de poder. Ella había conquistado respeto y la confianza de todos a su alrededor. Con Alex fuera de la ecuación, la empresa comenzó a prosperar nuevamente. La recuperación del mayor cliente no fue fácil, pero Sofía sabía que, con los pasos correctos, la empresa saldría aún más fuerte de esa crisis. Ella ahora se veía no apenas como una funcionaria, sino como alguien que ayudó a salvar la esencia de la empresa, restaurando la confianza, la transparencia y la colaboración que habían sido corrompidas. El camino estaba abierto para nuevos desafíos, pero ella sabía que, con su integridad, nada podría parar su jornada.